Hermanos y amigos, Dios les bendiga rica y poderosamente. Un cordial saludo para todas aquellas personas que me pueden ver a través de este medio. Quien les saluda, el pastor Iván Alejandro Pino. Y quiero aprovechar la oportunidad donde Dios nos pone las redes sociales y estos medios tecnológicos en nuestras manos para poderles compartir la poderosa palabra del Dios de los cielos. Esa palabra que sana, que salva, que liberta, que bendice a toda persona, no solamente que la escucha, sino que también la puede recibir en su corazón para ponerla por obra. Hay un pasaje muy hermoso que quiero compartir con ustedes que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, en el verso 14 en adelante, conocido este pasaje por nosotros como la Gran Comisión, y es donde nos cuenta la historia de que nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, donde está en este momento preparando ese lugar que prometió en el Evangelio de San Juan capítulo 14 y dijo: voy al cielo a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Esta es la promesa que nosotros en la misericordia de nuestro Padre aguardamos. Antes de irse a ese lugar, a hacer ese trabajo, esa labor que en este momento está realizando, Él reúne a sus discípulos y les da una tarea, les brinda una oportunidad, les da la confianza de cumplir y de ejercer una responsabilidad. Y esa responsabilidad fue de predicar el evangelio a toda criatura. Ahora bien, nosotros estamos llamados a predicar este evangelio de salvación, pero necesitamos comprender que aparte de ser un privilegio, aparte de ser una honra y una bendición, es también un compromiso y una responsabilidad que nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos. Por lo cual, como nuestro Dios es un Dios de excelencia, es un Dios santo, un Dios perfecto, nosotros debemos buscar la manera de agotar cualquier tipo de recursos, humanamente hablando, para predicar este evangelio de forma correcta, de forma clara, de forma directa, según la voluntad de Dios así lo requiere, que las personas que pueden recibir esta palabra puedan tener un encuentro personal con Dios, así como un día Dios utilizó a alguien para llegar a nosotros predicando ese evangelio que cambió nuestras vidas de una manera especial y poderosa. Quiero que entiendan una cosa, queridos hermanos y amigos. La Biblia es un resumen de la historia de la raza humana. No todo lo que ha acontecido desde que Dios creó al hombre hasta este día, que según aproximadamente son unos 6.000 años de historia que tiene la raza humana, no todo está completamente detallado en las Sagradas Escrituras. La Biblia, a diferencia de otros libros que secularmente podemos encontrar, tener acceso y poder leer, es un libro de estudio. La Biblia no es un libro de lectura, puesto de que está lleno de muchos misterios que necesitan ser descubiertos. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Primeramente, teniendo una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios, que fue el que inspiró las Sagradas Escrituras. Y luego hay una clave, hay un texto muy poderoso que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, donde nuestro Señor Jesucristo nos da una herramienta, nos da una forma de poder escudriñar esta palabra y de poderla entender para así también poderla enseñar a los oyentes. Jesucristo dijo en Juan 5:39 lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿qué significa la palabra escudriñar? Según el diccionario secular, la palabra escudriñar significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar los detalles menos manifiestos. En resumidas palabras, la palabra escudriñar significa desglosar, significa indagar, significa poder prestar atención a lo que se está estudiando. De nada nos sirve a nosotros decir que leímos la palabra de Dios o toda la Biblia en 2, 3 o 4 meses. Eso no nos sirve de nada, señores. La Biblia es un libro de estudio. Tiene muchos misterios, tiene muchas profundidades, hay muchas
cosas hermosas que están ahí ocultas, las cuales nosotros tenemos que descubrir con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y quiero ponerle un ejemplo acerca del resumen en el cual está plasmado las Sagradas Escrituras. Hay un pasaje en el libro de Génesis, en su capítulo 4, y quiero leer 2 versículos en esta hora. El primer texto es Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. En el verso 1 del capítulo 4 se nos dice a nosotros que Adán se allegó a su mujer Eva y ella concibió. Y en el versículo 1, ahí donde la conoce, donde concibe, ahí mismo dice la Biblia que dio a luz. O sea, en el versículo 1 se allegó a ella, en el versículo 1 salió embarazada, en el versículo 1 el muchacho nació, en el versículo 1 le puso nombre Caín. ¿Qué pasó durante los 9 meses de gestación? No lo sabemos. ¿Cuáles fueron los malestares o los acontecimientos previos al nacimiento de Caín? Tampoco lo sabemos. Ahora, el versículo 2 también nos deja algo que necesitamos mirar. Y dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea, en el versículo 1, Caín nace. En el versículo 2, nace Abel. Y en el mismo versículo 2 ya tienen ambos profesión. Uno fue pastor de ovejas y otro fue labrador de la tierra. Es decir, que en estos 2 versículos hay aproximadamente de 30 a 40 años de historia. Por eso es que la Biblia necesita ser estudiada. La Biblia necesita ser profundizada. La Biblia necesita ser comprendida. No podemos tomar la palabra de Dios como cuando agarramos un periódico o agarramos un libro secular o agarramos una revista y la leemos como se conoce coloquialmente a vuelo de pájaro. La Biblia necesita ser escudriñada porque hay muchos misterios que en ellas están escritas, que están esperando ser descubiertos para poder llevar a la gente una poderosa palabra puntual que pueda bendecir la vida del oyente. Ahora bien, hay un detalle con nuestra cultura, es decir, la cultura de los latinoamericanos. Uno de los idiomas más difíciles de entender, aunque usted no lo crea, es el español. Porque con una palabra podemos decir y expresar diferentes verdades. Por ejemplo, aquí en Colombia hay una herramienta que se conoce como hombre solo. En Venezuela no se conoce como hombre solo, sino que se le conoce como alicate de presión. Y hay muchas cosas, amados, que utilizamos los términos y definiciones acá en Colombia, que en otros países de Latinoamérica tienen otro significado. Por esto es que el idioma español es uno de los más difíciles de tratar, de entender y de poder interpretar. Y nosotros los latinoamericanos tenemos a nuestra mano las Sagradas Escrituras escritas en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener una comprensión plena de las Sagradas Escrituras en nuestro idioma? Yo siempre recomiendo el estudio de la palabra del Señor, teniendo una herramienta que podemos tener de forma virtual. Podemos descargar una aplicación que se llama el Diccionario de la Real Academia Española. También podemos tener ese libro en físico en nuestras casas, a nuestro alcance. Y yo siempre recomiendo que a la hora de tomar ese tiempo de estudio de la palabra del Señor, podamos tener a nuestro alcance esa herramienta, sea de forma virtual o sea de forma física, ya que nos va a ayudar en gran manera de poder dar una comprensión y una interpretación correcta a lo que el escritor está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios está tratando en ese pasaje. Les quiero dar un ejemplo. Se encuentra en el libro de los Salmos, en su capítulo 28, en el versículo 8.
Mire lo que dice Salmos capítulo 28, verso 8. Jehová, dice el escritor, es la fortaleza de su pueblo, el refugio salvador de su ungido. Cuando usted se va al diccionario secular y busca el significado de la palabra fortaleza, se va a encontrar con tres conceptos principales. El primer concepto de la palabra fortaleza en el diccionario secular dice lo siguiente: capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. El primer concepto de la palabra fortaleza tiene que ver con la capacidad que tiene una persona, un objeto, de resistir cierta cantidad de peso, cierta cantidad de kilos o de libras. Ese es el primer concepto que nos da el diccionario secular de la palabra fortaleza. El segundo concepto dice capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. El segundo concepto nos habla e indica de la capacidad que tiene una persona de poder lidiar con diferentes situaciones de la vida, de la capacidad que tiene una persona de poder resistir los sufrimientos y los dolores que muchas veces por medio de los procesos que vivimos, porque no estamos exentos del sufrimiento, porque la misma Biblia enseña y dice que en el mundo tendremos aflicciones. Entonces la palabra fortaleza en su segundo concepto dice que es la capacidad que tiene una persona de poder resistir todos esos momentos duros y difíciles. Ahora, hay un tercer concepto que dice lugar que sirve para protegerse de un peligro, protección o amparo que una persona encuentra en otra. Entonces, el tercer concepto de la palabra fortaleza nos habla y nos dice que esta definición tiene que ver con la protección que nos brinda un lugar. Es esa protección y esa seguridad que podemos encontrar en una edificación o en una persona. Entonces, cuando la Biblia dice que Jehová es la fortaleza de su pueblo, tenemos que mirar estas tres definiciones para tratar de entender a cuál de los tipos de fortaleza se está refiriendo el escritor del libro de los Salmos. Yo no creo que está hablando acerca de la capacidad de una persona para sostener o resistir algo. Tampoco creo que es la capacidad moral que tiene una persona para sobrellevar las penalidades. Yo creo que el escritor lo que está enseñando y lo que está queriendo transmitir a través de su escritura es que nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, a quien servimos y honramos y en cuya presencia por su misericordia estamos, es nuestro refugio, donde nos podemos esconder, nos podemos escudar. Es aquel que nos brinda la protección en todos los momentos difíciles que podamos estar atravesando. Entonces, no podemos darle a la escritura una interpretación que no tiene. Nosotros no podemos agarrar la Biblia y leerla primero a la ligera y segundo interpretarla a la ligera, porque para que la palabra de Dios pueda ser efectiva, para que la palabra de Dios pueda ejercer el fin para la cual está siendo transmitida a nosotros, tenemos que tener una interpretación correcta, porque es un privilegio, es una honra, es una bendición poder enseñar la palabra de Dios, pero lo tenemos que hacer con eficiencia, lo tenemos que hacer con sabiduría y lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad. Entonces, la Biblia, amados hermanos, no es para ser leída. La Biblia es para ser escudriñada. Y durante todo el tiempo que Dios me ha permitido estar en el ministerio y poder durante todos estos años predicar la palabra del Señor, he aprendido algunas cosas, algunas herramientas, algunas cosas que Dios me ha permitido aprender de otros maestros, de otros pastores, para poder desarrollar lo que es este privilegio, que es poder anunciar y enseñar la palabra de Dios. Y el fin, el propósito de este canal
y de estos videos que se van a estar subiendo por lo menos una vez a la semana, es poderles compartir esas herramientas, poderles compartir ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras donde no vamos a leer ni vamos a tener predicaciones, sino que vamos a sentarnos a estudiar la palabra del Señor. Yo no me considero un maestro de la palabra, solamente soy un humilde servidor que de parte de Dios ha recibido esta bendición de poder tener estas herramientas en las manos, las cuales las quiero transmitir a ustedes, porque la idea es que esos obreros de los cuales el Señor un día dijo que rogáramos al Padre, porque Él dijo la verdad, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Esos obreros puedan ser añadidos y se pueda levantar una nueva generación que con humildad, que con temor y temblor puedan enseñar la palabra de Dios. Porque el tema de la palabra de Dios es que no puede ser modificada. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer y por todos los siglos. Y tal cual es Dios, también es su palabra. Su palabra no puede sufrir modificaciones. La palabra del Señor no puede tampoco ser interpretada a nuestra manera. La palabra de Dios no puede ser cambiada por nuestros conceptos y preceptos humanos. La palabra del Señor es la que permanece por los siglos de los siglos. El escritor del libro de Apocalipsis un día dijo y escribió y dijo que si alguien se atreve a quitar de lo que está escrito en este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y si alguien se atreve a añadir a lo que está escrito, Dios añadirá de las plagas que están escritas en ese libro a la vida de la persona que se atreviere a adulterar la palabra del Señor. Entonces, con esto no quiero crear ningún tipo de temor, ni terror, ni miedo en los hermanos que tienen ese deseo de poder predicar, porque me he encontrado con mucha gente a través de estos años de servicio y a través de este tiempo en el Señor, personas que tienen mucho talento, personas que tienen ese llamado, ese depósito de parte de Dios para poder compartir de su poderosa palabra, pero también tienen el deseo de aprender, y eso es algo muy lindo, porque el tema no es solamente tener el deseo de predicar. El tema no solamente tener el llamado de Dios y tener el ministerio, también tenemos que prepararnos, también tenemos que ser personas que cuando vamos a predicar entendamos que hay oyentes que están esperando recibir una poderosa palabra. Hay un auditorio, hay unas personas que están sedientas de recibir esa palabra de vida y nosotros somos los instrumentos en las manos del Señor por medio del cual su nombre va a ser glorificado. Tenemos que orar, sí, tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo, pero también tenemos que hablar con coherencia, tenemos que hablar con sabiduría, entendiendo lo que estamos estudiando, entendiendo lo que estamos predicando y no torcer la palabra del Señor. Entonces, les insto, les motivo a que tomen el tiempo para poder prepararse, para poder entender lo que realmente está escrito en este hermoso libro que Dios ha puesto en nuestras manos, que es las Sagradas Escrituras. Entonces, primer punto, la Biblia es un resumen de la historia de la raza humana. No todo lo que se ha vivido en el tiempo de la creación del hombre, no todo está escrito, no todo está escrito ni revelado. Es un resumen. Necesitamos conocer los misterios que están ahí escondidos. Segundo, la Biblia es un libro de estudio y no de lectura. Y tercero, nosotros tenemos un idioma bastante difícil de entender. Nosotros tenemos un idioma, un lenguaje bastante difícil de interpretar y es una herramienta poderosa, poderosísima en nuestras manos, un diccionario secular para que así podamos buscar los conceptos y las definiciones que arrojan una palabra que tienen muchos significados para que podamos entender el momento puntual que Dios, a través de su Santo Espíritu y los escritores que fueron inspirados, pudieron plasmar esta poderosa palabra para poder ejercer en nosotros ese fin de una edificación como el cuerpo de Jesucristo.
somos. Hay otro pasaje que me llama mucho la atención y está en el mismo capítulo 4 del libro de Génesis. Es cuando es cuando Caín y Abel presentan delante de Dios una ofrenda. La Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no la miró con agrado. Entonces, como la Biblia dice que Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas, muchos toman una deducción del por qué Dios no recibió con agrado la ofrenda de Caín. Y dicen que Caín agarró los frutos marchitos, los frutos secos, los frutos malucos, los frutos que estaban menos desarrollados y de lo más malo de su cosecha, y fue y se los llevó a Dios, y que por eso Dios no recibió con agrado su ofrenda. No podemos ser personas simples, hermanos amados. No podemos ser personas que nos conformamos solamente con interpretar lo que a simple vista podemos ver. Yo no creo que ese haya sido el problema. Yo creo que el problema fue otro. Y la idea es que en los próximos videos que vamos a estar subiendo, vamos a estar analizando este pasaje, y no solamente este pasaje, sino muchos otros que a medida que vamos compartiendo por este medio esos videos relacionados a la palabra del Señor, vamos a aprender muchísimas cosas. Así que les invito a que si te gustó este video y estás motivado a que sigamos compartiendo este tipo de contenido, primero le des un fuerte like a este video. Segundo, compártelo para que pueda llegar a otras personas que tengan el interés en su corazón de poder estudiar la palabra del Señor. Y tercero, te invito a suscribirte a este canal para que cada vez que estemos subiendo un contenido relacionado a las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios, puedas enterarte por medio de una notificación. A través de este medio hay muchísimas personas que predican el evangelio, que hablan de la palabra del Señor, que oran por la gente. Dios bendiga a todos esos pastores, Dios bendiga a todos esos ministros. Bendigo la vida de todas esas personas que tienen la oportunidad de llegar a la gente a través de este medio, de la tecnología, de las redes sociales, y bendigo a Dios por la oportunidad que me brinda de poder ser parte de este grupo de personas que enseñan la palabra del Señor y son como guías a todas esas gentes necesitadas de ese Dios de los cielos, de ese Dios maravilloso que hoy es nuestro Padre. Dios le bendiga rica y poderosamente, y nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos.